Ya se agradeció a la comunidad sefaradí, corresponde agradecer también quien nos recibe, pero también quien organiza. Y quien organiza la Agudá, el hermana Hayal, es una organización que pues la escuchamos, la sentimos, pero no nos percatamos de ella hasta que desafortunadamente aparecen muy presentes en las noticias todos los jóvenes que están haciendo la labor más importante, que es la defensa del Estado de Israel. Por eso, de una manera tal vez poco ortodoxa, quisiera empezar antes de hablar de Oluz y hacer un Mishevelach a los Hayalim de Tzva Agana Israel. Mishevelach Avotenu Abraham Yitzhak ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו מגפים לבניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, יעטבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בחטא ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Oluz es un nombre poco conocido, salvo para la familia. Afortunadamente tenemos varios miembros de la familia esta noche y me siento muy honrado con su presencia, porque en la familia decir Oluz era una palabra muy común. Oluz es una muy pequeña población cercana a la frontera de España. Oluz-Liban se llama. Es una ciudad termal que funge más que nada como un pequeño valle circundado por los Pirineos. Y esto hace que sea muy difícil su entrada y su salida. Los malditos nazis sabían perfectamente de ello, y los peor de malditos franceses sabían perfectamente a dónde deberían de depositar a los judíos, no en campos de concentración, porque oficialmente no los hubieron en Francia, pero sí en poblaciones de retención. Poco a poco fueron agrupando a la gente y así llegaron nuestra familia, los Rubinstein, y también los Tau, que son Tau Rubinstein, llegan a esta población y conforman con otros 660 y tantos, en total eran 686 pobladores judíos, aquellos que estaban obligados a una estancia forzada en esa ciudad. Muy pequeña ciudad, donde iban a estar retenidos hasta que se decidiera su destino. Vamos a ver en el docudrama cómo se desarrolla esto y por qué estuvieron ahí. Pero básicamente quisiera yo decirles a ustedes el componente importante de este docudrama, que es la familia. ¿Es una familia como todas las familias judías que pasaron el Holocausto? Sí, pero es una familia que tuvo el componente particular que casi ninguna tuvo. El hijo mayor de la familia no sufrió directamente el Holocausto. Llegó a América ni bien había empezado la guerra. El segundo hijo, él sufrió el Holocausto en plenitud total. 2 campos de concentración, tuvo que cruzar la frontera de España. Finalmente, en su afán por liberar, no solo se libera a él, sino trata de liberar al Estado de Israel y combate con el Irgun para que se pueda lograr la creación del Estado de Israel. El tercero tuvo la suerte de sobrevivir, al igual que todos los hermanos, cruzando la frontera hacia Suiza. No en un campo de concentración, pero sí en un campo de trabajo, figura poco conocida durante el Holocausto. El cuarto estuvo nada más combatiendo 4 años en África, con el ejército francés. El quinto termina escondiéndose junto con su padre en una pequeña población de nombre Villefranche-de-Loriguet, que también va a estar narrada en este docudrama, y se esconde durante la friolera de 3 años y medio, en condiciones que pudieran ser muy cómodas. Hoy mi tío sigue diciendo que se la pasaba bien, pero yo sigo pensando que nos platicaba la historia de una manera que nos la suavizaba. Es lo interesante de esta historia, que todos tenemos
esta parte de qué sucedió en el Holocausto. Pero ¿quién falta en esta historia? Ya hablé de mi abuelo y de los 5 hermanos. Falta mi abuela. Y mi abuela fue deportada precisamente en 1942. Todos mis primos recordarán que alguna vez alguno preguntaba a sus padres, y en especial a su padre, le decía, ¿qué pasó con Bobby? Y la respuesta es, de ese tema no hablamos, no vamos a entrar en ese tema, y así nos la pasamos toda la vida. Resultó ser que por aras del destino llegó a México el hijo de las personas que salvaron a la familia, y ahí inició el proceso de investigación para recopilar toda la información que nos llevó a este documental que se llama Oluz, Rescate a la Dignidad. En él, gracias a esa investigación, 64 años después, el mismo día en que fue deportada mi abuela hacia Auschwitz, ese mismo día logré recuperar toda la información que me indicaba cuál había sido su destino final. Y con eso una reconciliación, si ustedes quieren. Me encontré con mi Bobby 64 años después, aunque sea en documentos. Es algo que todos podemos hacer, es simplemente mantener viva la memoria. Cada uno de nosotros tenemos esa obligación, porque nuestros hijos sienten ya lejano el Holocausto, pero nuestros nietos, que aún son pequeños, yo creo que cuando van a ser grandes lo van a sentir mucho más lejos. Tenemos que mantener viva la memoria. El docudrama inicia aparentemente en Oluz, está una parte actuada, tenemos precisamente a quien actúa como el personaje central de la familia Bach. Está aquí Anita Faisal, que es quien actuó como Germaine, y ella inicia narrándole la historia de mi familia hasta llevarlos a la época del Holocausto. Está entremezclado con segmentos de películas y con algunos segmentos de documental, y al final, cuando termina la gesta heroica de Oluz, aparece un jovencito, en este caso es mi hijo, pero está actuando como aquel niño con el que empieza el docudrama, y ahí él hace una recolección de qué sucedió después de Oluz. Oluz no fue nada más la Segunda Guerra Mundial. Oluz formó parte de nuestra vida y sigue formando parte de la familia Rubinstein. De tal suerte que se lleva al día de hoy y se ve cómo es inducida una persona, precisamente la que para nosotros es la gran heroína de la historia, es inducida en la columna de los justos entre las naciones. En vida recibió el homenaje como le correspondía por haber salvado a 6 valerosos jóvenes. Pues, sin más palabras, veamos Oluz, Rescate a la Dignidad. Pero fue muy emocionante por llegar a la casa. Ahí están, la última carta que mi padre escribió, está en esa casa. Las pantuflas que hicimos la referencia, Doris está esperando, Jack, que vayas por ellas. Está una bicicleta de tu papá, por cierto. Cuando yo hice la referencia de ese saco azul, son detalles mínimos que evidentemente no se dan cuenta en el documental. Ese saco azul está descrito en una carta que yo también conservo aún. ¿Cómo lograr la investigación? Hay que ir a cada uno de los lugares, Freddy, no hay de otra. Cuando traduje el diario de guerra de mi padre, me acerqué a casa de mi tío Morris y mi tía Chofi y les comenté esta historia. Mi tío de repente me dejó hablando loco, solo. Yo dije, estoy loco o algo por el estilo. Se paró del antecomedor y se fue hacia su cuarto, regresó y me dijo, aquí está el telegrama del cual tu papá se quejaba que yo no le escribía en 1943. Es difícil, hay que lograr la documentación, hay que tener buenos socios. Mis primos fueron magníficos socios en esto también. Cada uno de los que quiso y pudo colaborar. Mucho del material que aquí está, en gran parte se los debo a ustedes, a mis primos. No es mérito de uno, es realmente voluntad de querer investigar. Bueno, yo hago el papel de Germaine, precisamente narro toda la historia al niño que sale de Jack, que interpreta a Jack, que es un actor que yo tuve en una de las obras que hice, que se llamó El niño con la pijama de rayas. Y cuando llega a mí esta historia por medio de Alex Bacon, Aaron Cohen y Esther,
que es gente que yo conozco desde hace mucho tiempo y que hemos hecho varias cosas juntas. Entonces me piden que si quiero ser parte de este documental narrando parte de la historia. La verdad es que al leer todo esto me emociona muchísimo. Por supuesto decido hacerlo y tengo una gran satisfacción. Yo no conocía a los Rubinstein antes. Sin embargo, cuando empecé a narrar la historia, había momentos en que teníamos que parar la grabación porque se me hacía un nudo en la garganta de conocer todo lo que esta gente tuvo que pasar para salir adelante y que tengamos el gusto, varias generaciones después, de tener a una familia Rubinstein con nosotros y sus descendientes y nietos y bisnietos, y ser parte, en una proporción pequeñita, pero ser parte de la narración de esta historia. ¿Te marcó en alguna forma? La verdad es que sí, o sea, sí te marca esta historia y todas las historias que oigas acerca del Holocausto, pero esta en especial por haber estado yo dentro de esa historia en actuación y siendo parte de una de las personas que ayudó al salvamento de esta gente, te marca muchísimo más, ¿no? Porque estás adentro de esa historia viviendo cada una de las partes de las que ellos vivieron. La verdad es que yo felicito a Alex por buscar y por encontrar y por hacer esto un éxito para su familia más que nadie, y que dé un testimonio de lo que fue, para que, como él dice, poder dejar una memoria para nuestros nietos y la descendencia que tengamos.